Un saludo para todas las personas que están observando este video. Soy Andrés Jaramillo, director y fundador de Fundación Función Futuro, de los programas de enfoque integral de Total Control y de la psicología bioética. En este video queremos hablar acerca de todo lo que son los aspectos espirituales que se manejan dentro de los programas de Función Futuro. Hay que hacer un poco de historia. Cuando hablamos de la influencia de la espiritualidad en la salud mental, en los trastornos adictivos, debemos remitirnos a las técnicas básicamente de la logoterapia, que ha sido bastante eficaz pero insuficiente, a las técnicas que se basan en los 12 pasos, que lo dice su 12º paso, se debe obtener un despertar espiritual, y muchas otras técnicas que incluso se puede mencionar: la teoterapia, la misma dianética, la cienciología, que son más sectaria que una tesis psicológica. Y analizando y extrayendo lo bueno de esto, nos damos cuenta de que la espiritualidad definitivamente va a influenciar positivamente en un proceso terapéutico. Cuando hablamos de la influencia de un proceso terapéutico, debemos obligatoriamente llegar a la palabra psicoespiritualidad, que la psicoespiritualidad es bastante antigua, tiene más de 120 años, cuando empezó con todas las filosofías de Brentano, la intencionalidad humana. Brentano fue profesor de Freud, fue profesor de Edmund Husserl. Él fue un sacerdote que después se retiró de su sacerdocio conservando su fe, y así esta influencia de Brentano va a llegar a Freud y va a llegar a Husserl, y Husserl es el padre de la fenomenología, que es la ciencia que estudia los fenómenos de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de programas fundamentalistas que únicamente se basan en los aspectos psiquiátricos o únicamente en los aspectos psicológicos, vamos a tener un programa absolutamente corto en resultados, y nosotros debemos ampliar completamente los resultados de la influencia de la espiritualidad dentro de un proceso terapéutico. Por eso es muy importante llegar, por ejemplo, a todo lo que es el desarrollo de la inteligencia espiritual, que en esto fuimos los pioneros en Latinoamérica hace más de 25 años, incluso con mi libro de la inteligencia espiritual, donde postulé una serie de principios que son absolutamente básicos para poder conciliar a la persona consigo mismo, y que de ella se desprenda un programa que ayuda a la persona a controlar sus pensamientos, sus emociones, su afecto y su comportamiento. Entonces, cuando entendemos la importancia de obrar con inteligencia espiritual, vemos la poderosa influencia que tiene la espiritualidad dentro de la conducta del ser humano, no solo como un estilo de vida pulcro, un estilo de vida digno, que es donde hacemos uso de la moral y fomentamos la moral a través de nuestros programas, para que a través de el desarrollo de una ética personal, de una transformación de antivalores en valores, vemos la importancia de empezar a ajustar el yo y que la persona llegue a tomar sus propias decisiones, que sean decisiones de vida, que es donde entra la psicología bioética. Así nosotros estamos viendo que a través del fomento de la espiritualidad, a través de nuestros programas, vamos a tener una persona mucho más conciliada consigo misma, más conciliada con sus entornos, y lejos de moralismos absurdos, llegamos a producir una moral, vista la moral como higiene interior y una conducta que no genere daño ni a sí mismo ni a sus entornos. Entonces, cuando empezamos nosotros a aplicar todas estas técnicas, llegamos al mindfulness, que nosotros empezamos, como hemos tenido muchísimas cosas, como pioneros, con técnicas absolutamente innovadoras. Ya mucho después fueron llamadas mindfulness, donde tratamos a través de técnicas espirituales de fomentar las unidades de atención, de intención y de acción del individuo, para que a través de la espiritualidad se fomenten los niveles de empoderamiento y de poder personal. Esto es una sanación en la voluntad, una sanación en lo que es la autodeterminación del individuo, y hemos visto que la espiritualidad realmente ayuda a conservar los resultados terapéuticos.
En Función Futuro respetamos absolutamente todo el enfoque psicológico, cuando se necesitan las terapias de psicoanálisis, que es un recorrido del pasado, porque hay muchas cargas traumáticas, las hacemos. Cuando necesitamos neuropsicología para elevar las funciones cognitivas, las funciones mentales, las implementamos. Cuando necesitamos psicofarmacología, como en casos cuando hay aspectos neurobiológicos como en depresión, adicciones, bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, se requiere de medicamentos, porque esa es la gran bondad del enfoque integral. No nos fundamentamos únicamente ni en lo espiritual, ni únicamente en lo psicofarmacológico, o lo psicológico, o lo social, sino todo lo vamos trabajando simultáneamente para producir esos enormes resultados que nosotros hemos venido dando, que por esa razón han venido personas de Estados Unidos, de España, de toda Latinoamérica a tratarse con nosotros, porque este enfoque integral realmente mejora absolutamente los resultados de cualquier programa previo. Entonces vemos que hay programas que se quedan cortos en la parte neurobiológica porque únicamente se fundamentan de una manera obsesiva en lo espiritual, o programas que son absolutamente basados en las partes psicológicas y descuidan, por ejemplo, la importancia del uso de medicamentos, o vemos enfoques que únicamente se basan en lo social, tratando de mejorar todas las dinámicas socioafectivas de la persona. Nosotros realmente nos basamos en toda esta integralidad a través de una atención integral, donde vamos a promover completamente la autodeterminación, la voluntad de la persona, desde la reconciliación consigo mismo, la reconciliación con su entorno, la reconciliación con su pasado, donde muchas veces involucramos importantísimas terapias del perdón, que es muy importante para liberar a la persona tanto de las culpas por las acciones cometidas, como también de perdonar las cosas que otras personas le han hecho, porque muchas veces hay unos enormes resentimientos que no permiten avanzar a la persona dentro de un proceso terapéutico. Entonces la parte espiritual es absolutamente necesario, y en Función Futuro marcamos la diferencia, no únicamente porque hemos sido innovadores y les llevamos 20, 30 años de ventaja a otras instituciones, sino porque realmente damos una evidencia y una evaluación del impacto positivo que tiene nuestro enfoque integral, donde la parte espiritual es absolutamente importante. Como bien lo dicen grandes de la psiquiatría moderna como Robert Cloninger, de la importancia de acompañar con la espiritualidad a un proceso terapéutico para sostener los resultados y mejorar los resultados de un proceso clínico, de un proceso terapéutico. Así vamos a tener una persona mucho más integrada, con un carácter más estable, con un temperamento más manso, más humilde, porque a través de toda esta transformación que Carl Jung llamaba la metanoia espiritual, vamos a llevar a la persona a que abandone esos caminos ciegos de su existencia y existe un proceso de transformación interior desde los antivalores a los valores, porque los valores se transforman desde el punto de vista espiritual de una manera muy sencilla, y así vamos a lograr que desde el sistema de valores la persona también vaya ajustándose a sí mismo y vaya a producir un carácter muchísimo más sano, que eso lo da una vida espiritual que, independiente de la religiosidad, es un camino de vida de pulcritud, de dignidad y de mucha ética personal. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.